Sparrow os da la bienvenida a la Baticueva. Muy buenas chavales, soy Charlie D y estamos una vez más aquí, en la Baticueva de verano. Hoy os traigo, para mi desgracia, un vídeo olvidado. ¿Y por qué para desgracia? ¿Por qué olvidado? Muy buenas preguntas, os las voy a contestar. Básicamente porque este que os traigo hoy es un vídeo de una charla de doblaje muy interesante que tuvo lugar en la Spotaco Coruña Re-Edition 2022. Una charla de doblaje del gran actor de doblaje Luis Posada. Un actorazo increíblemente conocido, y si no lo conocéis probablemente no seáis conscientes, pero realmente sí lo conozcáis, o por lo menos a su voz, porque ha doblado a muchísimos personajes de actores de tallas como Johnny Depp, Jim Carrey, John Cusack o Leonardo DiCaprio. Mínimo, si sois como yo, si sois así de frikis, lo tenéis que conocer como poco de la voz del gran capitán Jack Sparrow. ¿Por qué digo por desgracia? Sencillamente porque en su día, no sé por qué, iba a subirla después de subir el vídeo principal y después de subir el vídeo de pasarela cosplay, pero se me olvidó. Así que eso os traigo hoy, la charla de doblaje de Luis Posada, al completo. Bueno, al completo no. Faltan un par de minutitos al final, pero vamos, básicamente justo la despedida, porque estaba grabando con el móvil, porque no tenía la cámara, el móvil estaba ardiendo, entonces cuando creí conveniente dije, mira, voy a cortar ya, aunque me pierda el último minutito, por desgracia voy a cortar ya porque el móvil va a explotar. Pero lo que es la charla en sí está completa, la ronda de preguntas, y francamente no me atrevería a subirlo aunque sea tan tarde, si no fuese porque considero que es una charla muy instructiva, muy interesante, la gente hizo buenas preguntas, entre las cuales está la mía, y además es que tuve el privilegio de poder hablar unos minutos con Luis Posada tranquilamente, hablando de tú a tú, y me pareció una delicia de persona, me pareció un ser de luz que se para a hablar contigo, que te da su opinión, se paró incluso a grabar un vídeo conmigo vestido de Jack Sparrow. Me pareció una persona muy campechana que se para a hablar contigo, a hablar con sus fans o a hablar con quien sea, y eso me encantó, y espero en algún momento de mi vida tener otra vez el privilegio de volver a coincidir con él en alguna expo o en alguna otra eventualidad, porque me encantó pararme a hablar con él y me encantaría repetir esa experiencia. Fue una de las más maravillosas que he tenido en el mundo friki. Si os gusta este tipo de vídeos de charlas de doblaje o similares, no olvidéis hacérmelo saber en la sección de comentarios poniendo lo que sea, lo que queráis, libre expresión. Del mismo modo, no olvidéis darle al like si os gusta, o incluso si no os gusta, darle al dislike, porque eso también me ayuda a mí a saber lo que os mola y lo que no os mola. Y si queréis echarme un cable e intentar que este vídeo llegue a más personas que les pueda interesar este tema, no olvidéis también compartir el vídeo por donde sea, por WhatsApp, redes sociales, lo que se os ocurra. Y sin más dilación, dentro charla del capitán Luis Posada. En España de personajes tan maravillosos como, bueno, de Jack Sparrow, por ejemplo, ¿verdad? Quiero presentar a Luis Posada. Un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, Luis. Mira, me gustaría empezar con seguramente la frase que más me gusta de Jack Sparrow, que se la querría dedicar, la querría extender no solo a los organizadores de este maravilloso evento, sino a todos los que estáis aquí, porque creo que define un poco esta locura especial de algunos personajes, ¿no? Y Jack dice, vamos allá donde queremos. En eso consiste una embarcación, ¿lo sabíais? Porque un barco no es solo una quilla, un casco, una cubierta y unas velas. Lo que es una nave, lo que la perla negra y vosotros representa es la libertad. Vamos a hacer esto un poco más íntimo, un poco más, porque luego es que si las copas no es lo mismo. Yo quiero que nuestro público conozca, hay muchas voces que se han interpretado, pero yo quiero que le vayamos poniendo cara, porque tenemos público joven, público que puede haber visto muchas de tus películas sin saber que tú estabas allí. Entonces yo quiero que me digas las tres voces que más te han pedido. Aparte, bueno, por supuesto, vamos a dejar a Jack Sparrow, porque todos ya ha estado en el escenario. Vamos a dejar a Jack Sparrow. ¿Cuáles son las tres voces que más te piden una y otra vez? Oye, Luis, por favor, grábame, dime.
¿Y qué representan para ti esas tres voces? ¿Te parece? Vaya, de saque vamos fuertes, ¿eh? Vamos fuertes, vamos a ver. Hombre, uno de los actores también muy icónicos, que es mi amigo Jim Carrey. También personajes como La Máscara o personajes como Ace Ventura también han marcado películas muy frikis, pero han marcado a más de una generación. Frases de La Máscara, bueno, el inevitable chispeante. Es el... No más. Que alguien me detenga. Démosle en marcha a este local. Es un personaje maravilloso. Ace Ventura, que sería otro personaje de Jim Carrey. La risa de Ace Ventura es buenísima. Ni se os ocurra entrar ahí. Cuando sale del lavabo. Siempre muy buena. Jim Carrey en general significa mucho en mi carrera profesional, porque a partir del momento en que empecé a doblarle, sobre todo en La Máscara, le había doblado eventualmente unos años antes en una película también Sin Pena ni Gloria de vampiros, pero con La Máscara lo pasé fatal, las pasé canutas. Las primeras películas de Jim Carrey en 2-3 años fueron La Máscara, Ace Ventura, Dos tontos muy tontos, fueron así varias seguidas muy difíciles de hacer. Sufrí mucho, pero aprendí muchísimas cosas de mi voz, de mí, que no sabía, o sea que me tuve que espabilar y representó para mí un paso adelante. Otro de los personajes que, aunque no lo parezca, también me han pedido muchas veces, de Johnny Depp, es Willy Wonka. Es una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con el capitán Jack Sparrow, ¿no? Todo lo que hay en esta sala es comestible, incluso yo o vosotros, aunque eso sería canibalismo. Esa cosita un poco más perversa, ¿no? Que Willy Wonka tiene esa cosa que dices, oh, qué simpático, pero hoy qué miedo, no me acerco demasiado ni le doy la espalda por lo que pueda pasar. Sí, es así. Bueno, no sé, tiraría por ahí. Estamos bien. Yo creo que este fan meeting tiene que estar orientado al público. ¿Cómo lo ves? Orientado al público. Entonces, vamos a orientarlo al público con muchas preguntas, pero eso será dentro de un poquito. Yo creo que lo que todos se preguntan, todos quieren saber, es... hay gente que tenemos del nuevo público de ayer, pero que no conocen. Y me parece interesante lo que comentaste ayer, y creo que nuestro público lo debería de saber, cuáles son esos tres, digamos, pilares sobre el que un actor puede pasar a ser un actor de doblaje. Esos tres pilares me parece que es interesante, porque mucho de nuestro público no estaba ayer, entonces me parece que podemos comentarlo. Sí, realmente si alguien estaba en la mini charla que dimos ayer, bueno, hay algunas cosas que las repetiremos, pero la gran mayoría no estabais. Yo creo que para ser actor de doblaje, que dentro de la profesión de la interpretación de actor es muy peculiar, es muy diferente a las otras disciplinas. Ahora os explico varias cosas, ¿no? Pero hay tres requisitos que en principio ya me enseñaron a mí y creo que siguen funcionando. Tres virtudes básicas que tiene que tener un buen actor, actriz de doblaje, que sería el mimetismo, ser capaz de reproducir, de imitar, no una parodia, sino una imitación muchas veces en serio, dramática, lo que requiera el personaje, ese mimetismo, poder repetir, poder recoger una interpretación y devolverla en tu propio idioma, eso es, para mí es imprescindible. Retentiva, tienes que tener una capacidad mínima de memorizar ni que sea unas líneas. Evidentemente no doblamos una película entera, la doblamos en lo que nosotros llamamos takes o tomas, que son los fragmentos de aproximadamente 20 o 30 segundos, va más por líneas de texto que por tiempo, pero... Y claro, nosotros tenemos que estar hablando y sincronizando los labios, tendríamos que estar principalmente mirando la pantalla, con lo cual ese texto... Ese texto tendríamos que intentar memorizarlo. Tenemos que tener esa capacidad de la misma forma que los actores de teatro memorizan una obra entera y son capaces de hacer una obra de hora y media, 2 o 4 horas si es necesario. O sea, que dentro de la profesión de actor la retentiva es importante. Y la tercera sería el ritmo. Como un músico, tenemos que ser capaces de ese fragmento de texto recitado ya por un actor o actriz en la pantalla, tenemos que ser capaces de
recrearlo haciendo las mismas paradas, estirando las frases, corriendo más o menos, como lo ha hecho el actor original. Con lo cual, esa sensación de ritmo, de aquí me paro, aquí hay una coma, aquí hay una pausa cortita, aquí hay una pausa larga, entre medio hay una respiración y luego arranco la frase. Tiene que ser una cosa que o bien la tenemos de forma innata o bien la tenemos que comentar y preparar. Son 3 puntos técnicos importantes. Luego entraríamos ya en lo que es la técnica en sí de doblaje. Nosotros nos basamos en lo que se llaman las labiales. Las labiales, para la gente ajena a la profesión, pues es en el momento que a los actores se les ve la boca, ¿no? Sería en on. Tenemos en off cuando no se les ve y en on cuando se les ve. Para nosotros los profesionales, las labiales son esas 3 letras, la B, la M y la P, incluyendo también a la V, que nos obligan a cerrar los labios. B, M, P. Esas nos obligan a cerrar los labios. Cuando conseguimos en el ajuste de diálogos, después de la traducción, conseguimos sincronizar Bs españolas con Bs o Ms o Ps inglesas o de otro idioma, es cuando se produce un poco la magia de que está hablando esa persona. Si en el original te están diciendo help, help, y tú dices ayuda, ayuda, help, ayuda, ves ahí una boca que no coincide y que eso difícilmente vas a hacer que encaje, ¿no? La sincronía. Has de optar por cosas que a veces son un poco más largas de texto, en este caso seguramente un ayúdame, help, ayúdame. Ese golpe de labios que cierra, por ejemplo, son para nosotros los puntos de anclaje, ¿no? Cuando tenemos ahí una secuencia que hay que doblar. Y como esta os podría explicar pues muchas otras técnicas que simplemente se aprenden y se perfeccionan, pues como se aprenden otras disciplinas que son igual o más difíciles que la del doblaje. La base, eso sí, la base es la de tener madera de actor o actriz, o tenerla o trabajarla. O sea, no somos locutores que leen un noticiario, que leen parte de noticias. Somos actores que interpretamos con la voz unas secuencias que ya están grabadas. Es una profesión que, como también explicaba ayer, tiene que ser muy modesta. Nosotros vamos en función de un trabajo que ya está hecho, no vamos a crear, no vamos a inventar. La sopa de ajo ya está inventada y es la actuación que han hecho en esa película. Nosotros vamos a tener que recrearla de la mejor forma posible. Para ello ya incluiremos una parte de creatividad. Aportaremos algo para hacer esa traslación. No todas las músicas de todos los idiomas son iguales. No doblamos solo del inglés, se dobla también del francés, se dobla del coreano, se dobla del finés. O sea que no todas las entonaciones de las frases son las mismas y allí sí que tenemos que poner cierta creatividad para que el resultado sea de una forma que a nosotros nos suene normal. Los juegos de palabras, los chistes, las bromas, las rimas, todo eso se tiene que trabajar y trasladar a nuestra cultura, trasladar a algo que nosotros entendamos y nos haga gracia, nos haga llorar, nos haga lo que sea, con lo cual hay muchas técnicas, podríamos explicar más y más. Más lejos todavía. Vale, una pregunta que creo que se han repetido en muchos fan meeting a los actores de doblaje y que voy a empezar con el ABC de las preguntas. ¿Cuál ha sido esa voy a decir película, pero también podría ser un capítulo o una serie, que has acabado para el arrastre, agotado, que ha requerido más de ti? Bueno, te podría hablar de muchos casos, te podría hablar de casos en los cuales he acabado derrotado, he sido incapaz de hacer ese papel y sobre todo al principio, he hablado de los inicios son difíciles para todo el mundo, pero lo que tiene es eso, que luego si una vez consigues el éxito, entre aquello que te has propuesto, pues ese éxito siempre es mucho más sabroso si al principio nadie creía en ti o tenías pocas posibilidades de conseguirlo, ¿no? Y al principio recuerdo haber llorado, de salir de convocatorias llorando, incapaz de llenar, que decimos nosotros, llenar un personaje, ¿no? Hablaríamos de unos intentos de doblar a Andy García, que afortunadamente luego recayó en la voz de Pedro Molina, que lo hace muy bien, pero en sus inicios todavía no tenía una voz definida, iban probando diferentes voces. Ese fue sí, recuerdo haberlo pasado mal. Recuerdo haberlo pasado mal en películas en las cuales la historia dramática que ocurría pues estaba muy directamente ligada con algún hecho dramático que había ocurrido también en mi vida, empatizaba mucho con lo que estaba viviendo el personaje y también pues tienes que reprimirte las emociones en muchos casos. Pero luego a nivel práctico, a nivel del día a día real, seguramente mi amigo Jim Carrey es el que más me ha hecho sufrir. Me ha hecho sufrir porque la exigencia vocal de lo que hace ese hombre, que a algunos gustará, a algunos no gustará, despierta odios o pasiones
por partes iguales, pero realmente a nivel actoral es un pedazo de actor completísimo, que además canta y baila y lo hace todo en un plano secuencia que yo necesito partir en 25 trozos para poder doblar. O sea que es un monstruo de la interpretación y tiene un rango de registros además brutal. Entonces recuerdo, lo he comentado más de una vez, pero la película del Grinch y Cómo robó la Navidad, por ejemplo, fue una película en la cual tuvimos que parar más de una vez por la afonía. Yo no podía llegar a esos gritos que pegaba él, esos tirabuzones que hacía, gritando, riendo como un poseso. Y después de quedarme afónico, hubo que suspender una semana el doblaje de la película. Cuando volví a reencontrar la semana siguiente, al cabo de hora y media, volví a quedarme afónico otra vez, hubo que esperar más días. Y yo seguramente es de los momentos en los cuales lo he pasado peor, porque tenía fecha de entrega, tenía fecha de tal y no se podían cumplir esos plazos. Hay momentos de todo, hay momentos maravillosos y hay momentos difíciles y duros. Y nosotros vivimos de la voz y no puedes, de la misma forma que no pude venir el mes de mayo porque cosas de exigencias de la vida, estamos aquí por suerte para poder hacerlo, pues hay momentos en los cuales no puedes rendir, no puedes hacer tu trabajo, no tienes voz y es como un deportista lesionado, que nada, pues se recupera y se sigue. Luego, hay otra pregunta, hay gente que repite mucho esta pregunta y es, ¿vosotros realmente os fijáis en las ondas de sonido, en los diagramas de las ondas de sonido para trabajar? Pero eso es algo muy ajeno al público. Entonces, quizá un poquito de orientación para aquellos que están empezando. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo lees una onda? ¿Cómo técnicamente puedes orientar a alguien a voy a aprender a leer una partitura que es una onda? Es difícil, porque yo lo he visto, he tenido la suerte de ver unos cuantos doblajes, unos cuantos actores de doblaje haciendo la representación y realmente cuando incides en el trabajo ves la onda de sonido original y ves la onda de sonido repetida y casi las calca. Entonces, ¿una opinión profesional? Muy buena esta también. De hecho, a ver, yo concretaría que esto ocurre más a menudo, no en doblajes habituales de obra audiovisual, de películas o series, sino más bien en videojuegos. Por ejemplo, en el mundo del videojuego no doblamos nunca sobre unas imágenes de bocas que se mueven, no. Se dobla solo sobre archivos sonoros, que son las ondas de sonido que se producen cuando la voz queda registrada por el micrófono. Realmente sí que hay una plasmación del sonido de tu voz, ¿no? Si hablas más fuerte, la onda es más fuerte; si hablas más flojito, la onda es más pequeñita. La dinámica de esas ondas es la que te indica un poco la duración y el tamaño, con lo cual tú estás trabajando sobre un archivo, te ponen el texto y tú ves en pantalla la onda de sonido en inglés de ese fragmento que tienes que reproducir y tú la tienes que imitar. A veces puede ser primero escuchándola, escuchas, más o menos calculas cuánto dura y lo que os decía antes del ritmo, ¿no? Cómo tengo que llevarla para que me encaje, o a veces ya directamente vas y lo intentas a la primera, ¿no? Es cierto que cuando lo vas practicando te das cuenta pues, que una onda fuerte es más fuerte, cuando la onda es más pequeñita, pues ahí tienes que bajar la voz. Cuando hay una risa o una cosa muy seca, la ves muy marcada en la pantalla. No te acostumbras. Normalmente todos los productos de doblaje de cine y televisión doblamos la película, lo que sale en pantalla. La onda no la solemos utilizar, la utiliza el técnico de sonido, que luego nos ayuda a mover alguna cosa porque él sí que lo compara con la onda original del inglés o del idioma que sea y te acaba de colocar. Si una frase a lo mejor has entrado 2 fotogramas más tarde, pues te mueve un poquito los 2 fotogramas y así queda perfecto, ¿no? Pero nosotros trabajamos con un texto delante y viendo la pantalla de la película y el fragmento que tenemos que doblar. Ese es el estándar habitual, ¿eh? Bueno, yo creo que ahora que hemos roto el hielo y la gente ha visto cuál va a ser la dinámica, yo creo que este fan meeting es realmente un fan meeting. Quiero decir, ahora lo que tenemos que hacer es darle voz a nuestro público de Coruña para que te pregunten todas aquellas cosas que siempre han querido preguntarle a tantas y tantos personajes que has interpretado. ¿Os parece? Vale. Como solo tenemos un micro por exigencias del guión, todo aquel que quiera hacer una pregunta, por favor, que se acerque. Que se acerque. Vamos a ver si nos dejan el micrófono. Por aquí. Vamos, por aquí. Por aquí sí, por aquí sí.
Voy para allá. Hola Luis, tengo una pregunta para ti. Soy Inés. Mira, ¿qué es lo más difícil para ti durante tu carrera? ¿Doblar a un personaje animado como Horton o como Quasimodo? ¿O actores como Jim Carrey o Adrien Brody, entre otros? Muy buena pregunta, Inés, gracias. Realmente son géneros diferentes. Realmente los dibujos actuales están tan bien hechos, se consigue un grafismo tan real que parece que estás doblando a actores de verdad. O sea que la diferencia es mínima. Es cierto que un actor real, si ha hecho una buena interpretación, te ofrece más información que un dibujo. Porque la mirada, una cosa que todavía no se ha podido emular 100% o no se ha conseguido que los ojos tengan la vida que tiene un ser humano, te da mucha información. Muchas veces estamos doblando mirando más a los ojos que a la boca. Perdón, porque realmente te está dando más información, cómo está poniendo los ojos, cómo los abre, cómo se le nublan, que la boca, que la tenemos que ver porque lo tenemos que encajar allí, pero los ojos es una fuente de información buenísima, y los gestos. Y como los actores de imagen real, pues muchas veces tienen pequeños tics o pequeñas cosas que nos avanzan, ¿no? Que mueve el brazo antes de hablar siempre, ¿no? Que primero mueve la pierna o que hace un pequeño movimiento y luego dice su línea de texto, ¿no? Y eso, los dibujos, que están súper estudiados y están súper bien hechos, son tan perfectos que no tienen esos inconvenientes, ¿no? Por así decirlo, que a nosotros nos ayudan. Todo es bueno. Los dibujos me gustan mucho porque hay un mayor proceso de creatividad, como decíamos antes, ¿no? Sobre todo en productos productos nacionales como podría ser Tadeo Jones, la momia de Tadeo Jones, que es un personaje que también lo disfruto mucho. Ahí hay un punto mayor de creatividad porque ahí no me baso en ningún trabajo hecho previamente por otro actor, sino que soy yo un poco el que le llena de vida, ¿no? Todo es bonito, todo es bonito. Adrien Brody me gusta mucho cómo trabaja, pero también lo he pasado muy mal. Hablando del pianista, recuerdo perfectamente que había secuencias en las cuales el personaje, no sé si la habéis visto, es una película muy dura realmente, pero representa a un personaje que se pasa meses y meses y meses sin ver a nadie y sin hablar, sin pronunciar una sola frase. Con lo cual, en el momento en que encuentra a alguien y le habla, no puede hablar con la soltura y con la flexibilidad que hablaría una persona como yo te estoy hablando a ti ahora o como podríamos hablar, sino que cómo se siente una persona que ha estado meses sin hablar. No lo hemos vivido, creo que ninguno de nosotros. Te lo tienes que imaginar y tienes que poner una especie de rigidez en la mandíbula, algo que ayude a pensar que, hostia, le cuesta que le salga la voz, ¿no? Y a eso nos encontramos, pues eso, tanto en actores de imagen real como en historia. Sí, mejor. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? Genial. Pues... Mi pregunta es, ¿has podido conocer a los actores a los que interpretas? ¿Has tenido esa oportunidad? Buena pregunta. Esto también me lleva a plantearme que realmente para nosotros es un hecho muy normal. El doblaje lo tenemos muy asimilado. España, Francia, Italia y Alemania son los 4 principales países europeos que han normalizado muchísimo el doblaje en su difusión habitual. Pero para los actores, principalmente americanos, la principal industria del cine, no deja de ser una cosa exótica. Que nos tenemos que poner en su piel y decir, ¿cómo que cuando esta película se estrena en España no es mi voz? ¿Qué significa? ¿Que ponen otra voz? Sí, allí ponen otra voz. Pues bueno, tiene que ser una cosa rara de entender, que evidentemente actualmente tienen absolutamente asimilada porque figura dentro de sus contratos. Ellos cobran en proporción de lo que recaudan en Estados Unidos, de lo que recaudan en Europa, con lo cual si las versiones dobladas de sus películas por otros actores europeos proporcionan más beneficios y más taquilla y más dinero para sus bolsillitos, pues ellos también están contentos y firman sus contratos. En definitiva, el que decide que se doble una película es la misma distribuidora de la película, ¿no? Es difícil que ellos entren un poco en el código del tema del doblaje. He conseguido conocer a Jim Carrey, es el único actor que he conseguido conocer. Vino a presentar la película Di que sí, Yes Man, era la primera vez que venía a España. Y sí, pues me invitaron al estreno en Madrid. Yo fui desde Barcelona, yo trabajo en Barcelona, fui hasta el cine de estreno en Madrid y ahí sí, fue él directamente el que sabía que yo también estaba allí, preguntó por mí y estuvimos charlando 5 minutos en el inglés macarrónico que yo pude, que hacía lo que podía. Él lo hablaba mucho mejor que yo, por supuesto.
me sorprendió que fuera tan alto, excesivamente alto para lo que yo imaginaba, y le había doblado en muchas películas. Era muy alto y unos brazos muy largos que se movían y revoloteaban alrededor mío, de mí, y bueno, muy simpático, la verdad es que fue divertido. Le expliqué que llevaba en ese momento 20 años doblándole y 20 years, oh my god. Se quedó también como alucinado, ¿no? Hemos crecido juntos, me dijo, ¿no? Y bueno, sí, yo viéndote a ti, tú me conoces ahora, pero sí, fue muy agradecido y fue muy divertido. No he tenido ocasión de conocer a ninguno más, me encantaría, he intentado en alguna ocasión poder conocer a Johnny Depp, pero es mucho más difícil y escurridizo, sí. Era más fácil cuando estaba viviendo en París, en la época de su vida más tranquila, más normal, que le iba mucho mejor para su carrera profesional también, pero ya se me escapó y ahora ya cada vez más difícil, más errático. Pero sí, la verdad es que es gracioso. Ese momento es raro, ¿eh? Te sientes un poco nervioso, no sabes un poco cómo reaccionar. Estás acostumbrado a que cuando ves hablar a esa persona, tú estás hablando a la vez para cubrir su boca, con lo cual él habla y te dan ganas de hablar y, por favor, mala educación, ¿no? Es muy raro, es muy raro. Yo tengo una pregunta que en realidad son dos preguntas en realidad, pero son el mismo tema. Como estamos en Lesbotaku y es algo así como de cultura japonesa y tal, me preguntaba si tú ves anime. Y en el caso de que la respuesta sea sí, me pregunta es si tú lo prefieres ver traducido al español, al castellano, o por el contrario lo ves con subtítulos, porque es una discusión que se tiene por aquí de si con subtítulos o no, cuál es mejor y cosas como Homero o Homer Simpson. Pues lo mismo. Pues sí, buena pregunta. A ver, lo que he visto de anime ha sido un poco más porque me han inducido mis hijos a verlo, ¿no? Yo ya tengo una edad, yo había visto en su momento pues los animes de la época, los Mazinger Z, los Meteoro era en su momento, ¿no? Cosas de estas, ¿no? El Oliver y Benji, había visto cosas, Heidi, por supuesto, soy de esa generación. Cosas actuales han sido cosas que mis hijos me motivan a ver. He estado siguiendo bastantes temporadas de Ataque a los Titanes, por ejemplo. En mi casa tengo varios hijos, tengo de varias edades. ¿Cuál queréis? Seguro que tengo alguno de esa edad, seguro. Los hay que ven todo en versión original, subtitulada, los hay que lo ven todo absolutamente doblado, si no, no veo nada, los hay que les da lo mismo, o sea, un poco como supongo que vosotros, ¿no? La realidad de lo que hay. A mí me gusta verlo doblado. Pero es cierto que en el caso al menos de esta serie, hubo unas partes que vi doblada, otras partes que vi subtituladas, con doblaje inglés, y otras partes que eran en japonés también subtitulado, y creo que incluso algún capítulo sin subtitular siquiera, que no me enteré de nada, pero ellos me lo iban explicando, ¿no? Me gustó bastante, Creo que es un debate que es interesante, está muy bien. De hecho, la versión original de una película siempre va a existir. Es una perogrullada que no exista. La película está rodada en un idioma, tanto si es anime como si es de actores, y esa versión siempre va a existir. Siempre la vas a poder ver antes o después, ni que sea buscándola por internet, suscribiéndote a un canal que puedes elegir apretando un botón qué versión quieres escuchar. No siempre va a existir la versión doblada. Y afortunadamente en la cultura actual, tocando un botoncito, pues puedes elegir como lo quieres. Con lo cual tampoco entiendo mucho las posturas antidoblaje, porque el que no quiera verlo doblado tiene la versión original seguro para verlo. No todo el que quiera verlo doblado encontrará la versión doblada. No está en todos los casos, ¿no? Pero bueno, creo que es un debate curioso, interesante, que a veces se habla mucho más de la perversión del doblaje cuando no se pone en duda en ningún momento en el ámbito literario. Nadie presiona para que los libros se lean en versión original. Nadie presiona para que vayas al teatro a verlo en versión original. Que me parece muy bien también, ¿no? Pero no es lo mismo ver a Shakespeare, por mucho que sean actores muy buenos de nuestro país, lo están haciendo muy bien interpretado, pero no tendrá la misma musicalidad del idioma shakespeariano, ¿no? Está muy bien, yo creo que todas las opciones son buenas y respetables absolutamente, ¿no? Y en este caso, pues, solo se me ha ocurrido este ejemplo. Habré visto alguna cosa más, pero la que he visto más temporadas ha sido los Titanes. Yo tenía una pregunta con respecto a los actores que has doblado, porque has doblado muy buenos actores a lo largo de tu historia, y quería saber qué se siente el saber que eres la voz de, por ejemplo, Leonardo DiCaprio o Andrew en El pianista, porque son actores que quieras que no han llegado muy lejos, pero mucha gente no conoce su voz original y solo conoce la tuya. ¿Qué se siente al saber que la gente solo te conoce a ti? Muy buena pregunta. La verdad es que, claro, nosotros lo tenemos muy normalizado. Nosotros acostumbramos a trabajar en salas oscuras muy pequeñitas. No son las grutas del Sado, pero se le parecen.
son sitios muy pequeños en los cuales somos muy poca gente y estás doblando prácticamente pues para ti y para el técnico y el director o directora de doblaje que está trabajando contigo, porque además ya todos los actores hace muchos años que grabamos en pistas aparte, ya no grabamos juntos, ya no por la pandemia, sino desde muchos años antes, desde la aparición del Dolby 5.1, en el cual todos tenemos que grabar en pistas diferentes para que luego los personajes puedan sonar por un altavoz o por otro cuando hacen la mezcla de la película. Con lo cual estamos acostumbrados a trabajar en muy petit comité y en sitios muy pequeñitos, en los cuales tú haces la gran frase de la película: arrasa con lo que veas, ingeneroso no seas. Se hace un silencio, vale, es buena, siguiente, una frialdad o una cosa a la que estamos totalmente acostumbrados, ¿no? Además, cuando grabas en silencio, no oyes ni la música, no oyes nada. Lógicamente grabas sin nada más. Cuesta en ese momento imaginarte que eso luego va a sonar en un megacine con unos altavoces maravillosos o en Dolby Atmos y que además tu voz va a sonar tan maravillosa, pasada por las manos de los ingenieros de sonido, que son los que le dan luego ese toque final, esa ecualización, ese brillo, ¿no? Cuesta imaginarlo. Hace ilusión cuando se relaciona tu voz con alguno de los actores conocidos, y más en los casos concretos, por ejemplo, en los cuales recibes un Oscar. Y dices, bueno, lógicamente, cuando han dado un Oscar de un personaje que has doblado tú, no tiene nada que ver el Oscar que le han dado con tu doblaje. Eso ya cae por su propio peso, pero no deja de llenarte de orgullo y satisfacción que ese trabajo que ha acabado ganando un Oscar, alguien te lo ha confiado a ti. Han creído en ti, que tú tenías el nivel como para doblar ese personaje, que era un personaje difícil, complicado, que iba a optar a un premio, ¿no? Lo cual, en mi caso concreto, yo tengo esos 2 Oscars de rebote, que serían El pianista, de Adrien Brody, y la de DiCaprio, el renacido de Leonardo DiCaprio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es bonito, es raro, esto del doblaje es raro, porque realmente coger un idioma de una película y cambiarlo por otro es un fenómeno un poquito peculiar, al cual estamos acostumbradísimos, pero si lo analizas es una perversión que funciona y que tiene su propia gracia, y es un arte en sí mismo, consideramos nosotros, ¿no? Pero bueno, es así, es raro. Buenas. Para esta pregunta necesitaría que dejases un poco de lado el tema sentimental y fueses más directo, aunque suene más duro. ¿Tú crees que todo el mundo está preparado, no solo en voz, sino también mentalmente, para dedicarse al mundo del doblaje? O sea, todo el mundo puede aceptar el rechazo en muchas de entrevistas que seguramente habrás hecho, y todo el mundo puede soportar no llenar, como mencionabas antes, a personajes tan grandes como Jim Carrey o incluso La Máscara, aunque salga solo por partes, o Jack Sparrow. ¿Tú crees que gente está preparada para eso? Dejando de lado el factor emocional, la respuesta es no. No todo el mundo está preparado para poder hacerlo, porque requiere unos requisitos, como he comentado al principio, que necesitas un mínimo de requisitos, y luego necesitas tener una parte interpretativa. Si la tienes menor, pues la tienes que fomentar y tienes que trabajar interpretación y la tienes que elaborar. Si tienes ya intuitivamente o por nacimiento, ya tienes un desparpajo y un salero y ya la interpretación ya te ha venido sola, pues maravilloso, vas a tener que aprender cosas técnicas, pero ya lo tienes. Pero no todo el mundo ha nacido para ser actor y no tiene esa capacidad. Y además, como os explicaba antes, el proceso de doblar es muy frío. Es una sensación muy especial. En el momento en que estás ahí, se hace el silencio, se enciende la luz roja y estás delante de un micrófono, tú solo, delante de una pantalla, te conviertes en una persona muy vulnerable en muchos aspectos, ¿no? Es muy fácil, si hay un director, una directora, alguien con ganas de hacer pupa, es muy fácil que te pueda hacer mucho daño, que te pueda hacer un par de comentarios que hagan que nunca más te presentes en una sala. Es una cosa que los profesionales más antiguos o ya un poco más de vieja escuela, entre los que empiezo a estar, tenemos muy en cuenta, porque tenemos buena memoria y recordamos los inicios. No todo el mundo tiene esa buena memoria, o no todo el mundo piensa de la misma manera, o a lo mejor sufrieron más al entrar y ahora lo quieren transmitir, ¿no? Hablaríamos del tema del bullying o que ocurre en todas las facetas de nuestra vida, desgraciadamente, ¿no? No todo el mundo está preparado para hacer doblaje, porque tú tienes que interpretar. Mucha gente se piensa que por tener una voz maravillosa, hay mucha gente, es que tengo una voz increíble, vale, pues adelante. No siempre el micrófono recoge la grandiosidad de esa voz, ¿no? Y no siempre vas a poder ser un actor que pueda interpretar y que puedas decir algo expresando sentimientos, que es lo principal. Lo principal es que no solo tienes que reír y llorar y hacerlo en cuestión de segundos y de minutos, sino que tienes que hacer reír o hacer llorar.
y eso ya no es lo mismo. Ya necesitas una capacidad especial. Eso no significa que todas las películas y todas las series necesitan voces de todos los registros y de todas las edades. Es una profesión a la cual se puede acceder siempre. No es aquello de decir, bueno, ya soy mayor para aprender a hacer doblaje. Oye, hacen falta voces de gente mayor, más seguramente que de gente joven, desgraciadamente, que hay una mayor oferta. De gente mayor hay más escasez. Con lo cual es una profesión que si te interesa siempre puedes acabar accediendo. Nunca se te va a cerrar la puerta en el sentido de que es que mi voz, no, voces bonitas, voces feas, voces de bueno, voces de malo, voces de ratón y voces de elefante, ¿no? En ese sentido es grata, pero hay que tener una pasta especial y una madera especial para dedicarse a esto, ¿no? Buenas, Luis. De un capitán a otro. De todos los personajes a los que les has dado vida a lo largo de tu carrera, todos esos que has interpretado, que has sufrido, honestamente, ¿a cuál le has cogido más cariño y a cuál le has cogido más asco? Cariño y asco. Claro, es que cariño podría decir muchos. Esto ya lo comentábamos ayer, que os decía que tengo bastantes hijos. ¿Cuál me produce mayor cariño y cuál me produce más asco? ¿Cómo te puedes mojar en una cosa así? Nos quiero a todos muchísimo, pues lo mismo en las películas. Cariño, mira, voy a decirte un personaje que no ha salido y no sale nunca en la relación de personajes que doblo, porque ya prácticamente no lo doblo, y sin embargo le tengo un cariño muy especial porque fue el primero que acostumbré a doblar de una forma habitual. Y era Rob Lowe, el actor Rob Lowe, que ahora sigue haciendo cosas rarísimas, porque también tuvo su momento escabroso con una historia de unas cintas grabadas, no sé, algo pasó que ya no me acuerdo porque hace años, pero fue el primer actor que tuvo como voz habitual la mía, ¿no? Y eso despierta en mí un cariño especial. Más asco, claro, no se me ocurre. Ha habido cosas ya no más que en el terreno de... Más que en el terreno del doblaje, pues en el terreno de la publicidad, por ejemplo, ¿no? Que también trabajamos mucho vendiendo la voz de diferentes marcas, y hay cosas con las cuales pues yo no comulgo demasiado y me he permitido el lujo de decir que no en alguna ocasión, o campañas pues para alistas en las Fuerzas Armadas y cosas de estas, que con todos mis respetos, pero yo pensaba, yo no me apetece pedir a nadie que se aliste en las Fuerzas Armadas, que se alisten ellos si quieren, ¿no? Está muy bien, pero no iba conmigo, ¿no? No es asco, ¿eh? O sea, no sería definición de asco, pero bueno, un poco saber que hay de todo, y hay cosas que te apetece hacer y cosas que no te apetece hacer para nada, ¿no? Que no relacionen tu voz, ¿no? Y eso es todo por hoy. Sí, lo siento, está siendo demasiado interesante, pero no hay más. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya fascinado tanto como a mí, que eso es lo más importante, y que a pesar de ser tan largo no se os haya hecho pesado, no se os haya hecho bola. Portaos bien, sed buenos y nos vemos muy pronto para más y mejor aquí, en la Baticueva de verano.